Vamos a comenzar. Mirar, esta charla surge de un programa que estamos desarrollando en la ciudad de Valencia, que se llama Ocupando nuestro espacio. Em, Está desarrollado por Plena Inclusión Comunidad Valenciana junto con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, que nos financia este programa. ¿Vale? Como os había dicho, yo soy Paula, yo soy la sexóloga aquí de Plena Inclusión Comunidad Valenciana y también soy la responsable del servicio de asesoramiento sexológico. Es un servicio gratuito que tenemos aquí en Plena Inclusión para cualquier duda que tengáis específica, cualquier cosa que queráis comentar, que tengáis muchas dificultades, no sé, o queréis que abordemos necesitéis algún material o necesitéis que abordemos algún tema con vuestro familiar, pues que sepáis que tenemos este servicio gratuito para toda la población de la Comunidad Valenciana, siempre que tenga algo que ver con la sexualidad y la afectividad de las personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Os podéis llamar aquí a Plena Inclusión o podéis mandarme un correo y, bueno, pues contestaré lo antes posible. Bueno, como os había dicho, vamos a hacer una charla de este programa de Ocupando Nuestro Espacio, que va a ir enfocado en la diversidad sexual. Este programa es algo novedoso que estamos desarrollando, en el que os voy a contar, permitirme que os voy a contar un poquito del programa, ¿no? Nuestro proyecto es, queremos que se visibilice a las personas LGTBIQ+, etcétera, ¿de acuerdo? En nuestro ámbito, que es el de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo. Para eso hemos realizado diferentes reuniones informativas, hemos creado unos carteles, una infografía que os voy a enseñar luego. Estamos haciendo en algunas asociaciones de la ciudad de Valencia, porque este programa se desarrolla en la ciudad de Valencia, algunos talleres para personas con discapacidad intelectual, hablando un poquito de la afectividad, de las orientaciones, de las identidades y, bueno, y de la sexualidad. Vamos a hacer hoy la charla para familias con nuestro objetivo es que las personas con discapacidad intelectual LGTBI, AQ+, pues que quieran participar en alguna actividad en conjunto, pues sepan que estamos aquí y puedan decidir si quieren ir a celebrar el Día del Orgullo, ¿no? Aquí en la ciudad de Valencia. Eso será a finales de junio. Entonces, para ello vamos a ofrecer apoyos para que puedan acompañarles desde casa a la acción que haremos y luego la vuelta, porque sé que a veces es un fin de semana o es en horario a veces un poco complicado y normalmente cuesta que vengan por los horarios, ¿vale? Y es el grupo de personas que van a venir al día de la celebración del orgullo. Vamos con esas personas, vamos a crear un manifiesto y a decidir lo que es la pancarta, ¿no? La frase de la pancarta. Entonces queremos que las personas con discapacidad intelectual cada vez tengan más voz propia, decidan más cosas y participen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poquito las acciones que estamos haciendo. Os enviaré el cartel que estamos desarrollando, una infografía donde tendréis muchos recursos sobre la sexualidad y la diversidad sexual. Cualquier cosa que necesitéis, pues de verdad, por favor, preguntarlo y estamos a vuestra entera disposición. Bueno, vamos a comenzar ya con el tema que nos preocupa, el tema de la sexualidad, ¿vale? Y lo primero que me gustaría hacer es resaltar que todavía, hoy en día, en el 2025, tenemos muchos mitos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Vale? ¿Qué mitos, qué ideas preconcebidas hay? Pues primero que son personas asexuales, que no pueden tener relaciones sexuales, que no desean, que no son deseadas, que no desean a nadie, que no pueden ser agredidas sexualmente porque no son deseadas, que no necesitan educación sexual. A veces me dicen algunas familias, no le cuentes nada por si acaso se le despierta. Y bueno, pues yo me río porque al final esto ni se despierta ni se duerme, ¿no? La sexualidad se tiene. Pero bueno, a veces también hay algunas ideas de que no pueden ser padres o madres, ¿no? Sin valorar las características personales de cada uno, sino solo porque tengan discapacidad o muchas veces que no pueden ser gays o lesbianas. Eso también no lo encontramos. ¿Vale? Y entonces estas ideas preconcebidas que existen en torno a la sexualidad, que todo el mundo tenemos una mochila, ¿no? Con muchas ideas preconcebidas de la sexualidad, pues nos hace negar la sexualidad de nuestros hijos e hijas, o de nuestros hermanos y hermanas, a veces reprimir, ¿no? Comportamientos o conductas o manifestaciones de la sexualidad, a veces restringir la intimidad, ¿no? No parecer que son eternos niños o niñas, ¿no? No dejarles que crezcan, que tomen decisiones,
que respetemos sus decisiones, se les priva a veces de, bueno, pues eso, de la capacidad de tener intimidad, toma de decisión, y eso está muy influenciado por la sobreprotección. Entonces, bueno, pues esto es normal. Yo también soy madre y yo entiendo que muchas veces nos preocupa mucho el tema de la sexualidad, de los abusos, de que la persona no lo tenga todo claro, de que le engañen, ¿no? Pero la ciencia nos demuestra día a día que cuanta más educación sexual, menos riesgos. Cuando optamos por voy a negar la sexualidad, no voy a dar nada de información, no voy a contar nada, hay mucho más riesgos de que alguien pueda abusar de vuestro familiar, o que tenga ideas muy erróneas de lo que es la sexualidad, o que tenga muchas ideas erróneas de lo que es la diversidad sexual, o las orientaciones, o que no sepa expresar bien, ¿no?, sus necesidades. Cuanta más información, más conocimiento, más facilidad, ¿no?, de poder expresar lo que uno siente y necesita. Bueno, em, lo primero que tendríamos que plantear es: ¿la sexualidad es artificial o natural?, ¿no? ¿Cómo entendemos la sexualidad? Cada persona entiende la sexualidad de una manera muy diferente, pero es necesario que hablemos de qué es la sexualidad para luego hablar de la diversidad sexual, ¿no? Porque yo estoy segura que cada persona que estáis ahí en vuestra casa hoy tenéis una idea muy diferente de lo que es la sexualidad, ¿no? Pongo ahí los dibujos estos que siempre me han hecho mucha gracia, del plátano, la manzana, pero que en nuestra imaginación, ¿no? Nuestro cerebro, nuestras ideas preconcebidas de lo que es la sexualidad, habrá personas que estén pensando en relaciones sexuales, habrán personas que estén pensando en afectos, habrá personas que estén pensando la diversidad sexual, y cada persona estará pensando en una cosa diferente. Entonces, es imprescindible que hablemos el mismo lenguaje, que tengamos las mismas ideas de lo que es la sexualidad. Entonces, bueno, os voy a explicar qué es la sexualidad de una manera sencilla, como suelo explicarlo a toda la población con la que trabajo, ya sean familias, profesionales, personas con discapacidad, personas neurodivergentes, me da lo mismo. Es decir, cualquier persona, pues yo al final siempre utilizo los pictogramas porque me parece la fórmula mucho más sencilla y visual, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la línea de arriba, y entonces lo primero que hay que entender es que la sexualidad es algo que se tiene, que se nace con ella, que todas las personas tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, ¿vale? En la segunda línea tenemos que ¿por qué tenemos sexualidad? Pues porque tenemos un cuerpo sexuado, un cuerpo con genitales. Todo el mundo nace con genitales, no hay nadie que nazca sin genitales. Y esos genitales pueden ser diferentes, pueden ser un pene, una vulva, pero en ocasiones también hay personas que a simple vista no queda muy claro si es un pene o una vulva. ¿De acuerdo? Puede haber ahí alguna ambigüedad. Con este cuerpo sexuado, este cuerpo que nacemos con genitales, con hormonas, con cromosomas, etcétera, nuestra familia nos pone un nombre, nos educa de una manera, ¿no? Como hombres o como mujeres, y vamos poco a poco adquiriendo una identidad, ¿no? Vamos creando una personalidad y una identidad de quién soy yo, qué me considero, cómo me siento, ¿no? Entonces, es lo que llamamos el género, la identidad, ¿no? La identidad de género sería como yo me siento y yo me etiqueto, ¿no? El género sería algo externo que nos ofrece la sociedad, ¿no? Que nos dice cómo deben ser, comportarse y cómo deben ser, y lo que tenemos un estereotipo de lo que es ser un hombre o una mujer, y luego tenemos nuestra identidad. Dentro de la identidad, no solo hay la identidad de hombre y de mujer, hay múltiples identidades, ¿no? Hay las personas trans, que nacen con un sexo biológico que no se corresponde con la identidad de género que sienten, que pertenecen y que vivencian en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, a veces, no hay una correlación. Luego hay personas no binarias, personas de género fluido, hay muchas fórmulas diferentes de sentir y de identificarse y de sentirse en el propio cuerpo, ¿vale? Y esto también tiene que ver con la sexualidad, en este caso, sobre todo con la corporalidad y con la identidad de género, ¿vale? Luego también la sexualidad tiene que ver con los procesos que nos ocupan en el cuerpo, con los procesos, por ejemplo, como la menstruación o como el embarazo, ¿no? O como la excitación, la erección, la lubricación, la eyaculación. Pues todos esos procesos son necesarios que las personas con discapacidad intelectual lo entiendan para poder entender qué les está pasando en el cuerpo, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, ¿eh? En la adolescencia muchas personas nos planteamos, pues, quién soy, qué me gusta, cómo es mi cuerpo, qué cambios estoy sintiendo en mi cuerpo, cómo, por qué me sale pelo, ¿no? Me sale vello.
y hay personas con más necesidades de apoyo que igual una erección, por ejemplo, o una lubricación les puede molestar mucho si no entienden qué es, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ofrecer educación sexual y ofrecer responder a las preguntas o a veces incluso adelantarnos a los cambios corporales que van a producirse, en este caso, en la adolescencia, ¿vale? También la sexualidad tiene que ver con las fantasías sexuales, con los sueños eróticos, con el deseo, con cuando llego a mi casa, ¿no? Y me planto a pensar qué me gusta o qué me gustaría hacer, o me imagino recuerdo a alguien que me ha gustado, que he visto hoy, o recuerdo el sueño que he tenido esta noche, ¿no? Y me planteo por qué he tenido ese sueño, ¿no? Pues esto también es sexualidad, y si no le ponemos nombres, si no ponemos nombre a una fantasía sexual, si no explicamos qué es un sueño erótico, pues la persona puede tener muchas dudas y puede llegar a tener ideas muy erróneas de lo que le está pasando, ¿no? Y cómo vivenciarlo de manera natural. También nos pasa lo mismo, por ejemplo, con las poluciones nocturnas o las erecciones matutinas, ¿no? Si no explicamos qué es eso, pues hay personas, ¿no? En este caso, muchos chicos que pueden sentir que algo les está pasando en su cuerpo y que no saben qué es, y que es algo vergonzoso o es algo que tienen que callar y van a sentir como mucha vergüenza, ¿vale? La sexualidad también tiene que ver con los sentidos, ¿eh? Con a veces con oler una persona, con tocar a una persona, con ver a una persona, escuchar una voz o, o dar un beso, ¿no? Y que tu cuerpo reacciona y empieza a excitarse. Y eso es algo que también habrá que explicar, qué es la excitación, qué es, cómo reacciona, ¿no? Cómo saber que estoy excitado o excitada. Esto también sería algo como muy importante. La sexualidad tiene que ver con la salud, con cómo yo me cuido. Que las personas, en este caso con discapacidad intelectual y del desarrollo, pues entiendan que cuando tengan picor en los genitales deben ir al médico, deben comentarlo, que pues es necesario prevenir ciertas infecciones de transmisión sexual que existen y tienen que conocerlas, aunque no sepan el nombre, ¿no? Saber que hay algunas bacterias, algunos virus que se transmiten a través de los genitales y que es importante que tomemos medidas, ¿no? Como en su momento en el 2020 con el coronavirus, pues llevábamos mascarillas, pues si yo quiero tener una relación sexual, pues posiblemente es muy necesario, ¿no? Que utilice un preservativo. También la sexualidad tiene que ver con la intimidad, y esto es fundamental, ¿no? Que las personas entiendan que la sexualidad se vive en intimidad, que no nos ponemos a comer en el día de Navidad con toda la familia y no sería correcto hablar de sexualidad, que hay momentos en que podemos hablar de sexualidad y otros que no, y que todas las personas necesitamos intimidad, intimidad de nuestra habitación, un lugar, un espacio para poder estar a solas, para poder cerrar la puerta, para fantasear, para imaginarme, para tocarme, para sentirme, ¿vale? Y esto es algo que se aprende. Hay personas que no tienen deseo de tener intimidad, ¿no? Que no nos la piden, pero nosotros tenemos que ofrecer esa intimidad y crear un ambiente y un momento especial para que la persona pueda aprender de su propio cuerpo, pueda desarrollarse. También la sexualidad tiene que ver con la higiene, con aprender a limpiar, a ducharnos, a limpiar nuestros genitales de manera correcta, a entender que si hay alguna persona que nos tiene que apoyar para la limpieza de los genitales, pues entender que eso no es un juego, ¿no? Que están limpiando nuestros genitales y no están jugando con ellos. ¿Quién puede tocar mis genitales y quién no? Y también incluso, pues, aprender a limpiarse cuando estamos en el váter, ¿eh? Porque a veces hay personas que no tienen del todo claro cómo limpiarse bien, ¿eh? Y eso provoca que hayan infecciones en los genitales, y eso provoca que luego tengamos muchos picores, infecciones, que luego, bueno, pues, tengamos dificultades, ¿vale? Y la sexualidad también tiene que ver con la desnudez, esa pictograma, ¿no? De una mujer que se está desnudando, vistiendo, ¿no? La desnudez tiene algo como muy simbólico también dentro de, por ejemplo, de nuestra sociedad. Tiene que ver con dejarse llevar, con ser vulnerable, ¿no? Con la vergüenza. Hay personas que sienten mucha vergüenza cuando se desnudan, pero otras que no sienten nada de vergüenza. Em, y que habría que respetar, ¿no? Cómo se siente cada persona y cómo se relaciona, con la desnudez, pero nuestra sociedad, pues ir por la calle desnudos y desnudas está mal visto, salir del cuarto de baño, pues está mal visto, y aunque en nuestra casa, pues aceptemos que la persona salga desnuda y vaya a su cuarto,
esos patrones o esas conductas habrá que ir modificándolos poco a poco porque posiblemente alguna vez haga algún viaje o vaya a algún campamento o nos estemos planteando que viva en una residencia, un piso tutelado o en otro ambiente y va a tener que convivir con otras personas y esas normas que tiene en casa no van a ser válidas. Entonces es importante que entienda cuáles son las normas de casa, pero que también hay unas normas externas que tenemos que cumplir, ¿no? Y cuando hay varias normas que son contradictorias, es más difícil el aprendizaje. Por eso a veces se recomienda, ¿no?, que desde casa tengamos las mismas normas sociales que se van a encontrar fuera para que sea más fácil. Em, Luego también tenemos que la sexualidad tiene que ver con las caricias a uno mismo, con los besos, con los abrazos, con las miradas, con la masturbación, tanto del chico como la chica, pero entender que la masturbación es algo siempre en positivo, es decir, nunca vamos a obligar a nadie a masturbarse ni vamos a animar a que alguien se masturbe si nunca ha mostrado ningún interés, porque habrá personas que nunca en la vida quieran masturbarse. Entonces, bueno, es la persona que nos lo puede decir o en base a la observación que vamos haciendo de esa persona, si creemos que hay indicios de un interés en la masturbación, pues entonces sí que tendremos que ponernos manos a la tarea. ¿Vale? La sexualidad también tiene que ver con las relaciones sexuales, con las prácticas sexuales, pero entendamos que son amplias, diversas, es decir, no estoy hablando de penetración, ¿eh? Estoy hablando de muchas cosas diferentes que se puede hacer con la pareja y siempre que haya consentimiento. Entonces es algo fundamental que trabajemos el consentimiento día a día con nuestros hijos e hijas, con los hermanos y hermanas, porque las personas con discapacidad intelectual tienden a tener un sesgo y a contestar muy pocas veces que no. Hay una deseabilidad social y una equidicencia y entonces tienden a decir sí la mayoría de las preguntas que les hacemos, ¿no? Y cuando les ofrecemos algo tienden a decir que sí, por miedo, por rechazo, por vergüenza, porque esperan que así le aceptemos mejor, porque es la costumbre, porque normalmente hacemos preguntas casi siempre, mm, ¿quieres postre? Pues bueno, el 99% va a decir que sí, ¿no? Entonces están acostumbrados a que las preguntas siempre hay una respuesta en positivo, ¿no? Entonces hay que trabajar que la persona pueda entender que también puede decir que no. Y eso hay que respetarlo como familias, ¿vale? Y hay que ofrecer momentos para que puedan decir que no. Y hay que hablar con ellos y ellas del consentimiento, ¿no? De que con que yo tenga una pareja, pues si no me gusta que me toquen el culo, ni siquiera mi novio o mi novia o mi novia, pues me tiene que tocar el culo, ¿no? O si a mí me gusta que me toquen el culo en privado, pero no delante de mi familia. Pues esas cosas tienen que saberlo, ¿no? Al final la educación sexual y qué es la sexualidad tiene que ver con hacer explícito lo implícito. Y fijaros que casi todas las cosas que estoy comentando las habéis aprendido vosotros y vosotras de manera implícita, no os lo han enseñado, no ha habido una norma escrita o una norma directa de casa, ¿no? Pero habéis ido entendiendo que yo no me puedo desnudar en la calle, aunque nadie igual os lo ha dicho, cómo hay que limpiarse, qué es la intimidad, por qué solicito intimidad, qué puedo decidir y no, y eso ha sido como un aprendizaje muy implícito. Pues aquí es necesario que lo hagamos explícito. También la sexualidad tiene que ver con el placer, ¿no? Y ahora actualmente, igual hace 10 años no contaba tanto esto, pero ahora también, ¿por qué no? Con los juguetes sexuales. Y los juguetes sexuales pueden ser una fuente de placer segura eh, para la población de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, ¿no? Es decir, dependiendo de la persona, de las necesidades, de quién tenga delante y en un proceso de educación, pues podríamos abordar, ¿no? Regalar o plantear que viniera a alguna tienda que pueda comprar algún material que le parezca interesante y enseñarle a utilizarlo de una manera correcta y saludable. Pero no nos cerremos a ello, ¿eh? Es decir, los juguetes sexuales pueden ser una muy buena opción para que aprendan a masturbarse o a sentir placer o a controlar su propio cuerpo, ¿vale? La sexualidad aún, fijaros en una segunda página, pues tiene que ver con el amor, con la atracción, con quién me gusta, de quién yo me imagino teniendo una pareja, de quién yo me enamoro, ¿no? Y yo me puedo enamorar de una mujer, me puedo enamorar de un hombre, me puedo enamorar a veces de una mujer y a veces de un hombre. Hay personas que son poliamorosas y se puede enamorar a la vez de otras dos personas y nada es mejor que nada. Es decir, no es mejor ser heterosexual que bisexual, que asexual, que, que homosexual. Nada es mejor que nada, ¿no? Esto sí que
La orientación sexual no se elige de quién yo me enamoro, ¿no? Es una sensación que va apareciendo en tu propio cuerpo y que tenemos que entender que hay que apoyar a las personas en estos casos, ¿vale? Pero tener en cuenta que también hay múltiples formas de diversidad sexual y de orientación sexual y también la sexualidad, pues también sería algo a tener en cuenta, ¿de acuerdo? La sexualidad tiene que ver también con hablar, con normas sociales, con que nos enseñen la sexualidad y la mayoría de veces pues nos la enseña nuestra familia porque tenéis un papel fundamental que luego hablaremos, las amistades y la cultura, ¿no? De donde hemos nacido, ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo cómo nos besamos aquí en Occidente, en España, que cómo se besan, por ejemplo, en Japón una pareja, ¿no? O cómo nos saludamos. Aquí en España damos 2 besos, ¿no? En otros lugares 3, en otros lugares se da la mano, en Japón pues ni siquiera se rozan y solo se agachan la cabeza, es decir, todo eso son normas sociales y formas de vivenciar el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante, pero pensar, ¿quién le está dando educación sexual? ¿De dónde aprende mi familiar cosas que tengan que ver con la sexualidad? ¿De la televisión, de los libros, de sus amigos y amigas, que posiblemente tampoco sepan mucho, de lo que yo le digo, de lo que ven en internet? Pues todas estas preguntas deberíamos tenerla muy en cuenta porque al final es imposible no educar en sexualidad. Y si no lo hacemos nosotros y nosotras, pues ¿quién lo va a hacer? Pues seguramente en las pantallas, ¿vale? Y por eso, pues la sexualidad ponemos ahí que la educación sexual es un derecho de todas las personas. Y fijaros que cuando hacemos educación sexual hablamos de todas estas cosas, ¿eh? Y una parte de ella puede ser que sea hablar del preservativo o del coito, pero quizás no hace falta. Quizás lo que necesita la persona es conocer su cuerpo, saber qué se llama un pene, una vagina, saber qué es una vulva, conocer los cambios corporales. Es decir, que siempre la educación sexual la tienen que hacer profesionales especializados y tienen que plantearse en función de las necesidades de la persona, ¿vale? Aún así, las familias educáis en sexualidad y eso también está muy bien, pero cuando es en un ámbito formal, pues tenemos siempre que buscar a alguien especialista. La sexualidad es un derecho humano, ¿vale? Existe una cosa que se llama la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que no son más que derechos humanos relacionados con la sexualidad. Y nos dice que tenemos derecho a las nuevas investigaciones y a la nueva tecnología, que tenemos derecho a la educación sexual, a no sufrir violencia, a no sufrir maltrato, a que se al derecho a, ¿no? a poder expresar mi orientación y mi identidad de manera libre sin que haya coacciones, derecho a que no me obliguen a casarme o que me nieguen, ¿no? la capacidad de poder tener una pareja. Todo esto estaría dentro de los derechos sexuales que yo os invito a que lo veáis, ¿vale? La sexualidad también ahora actualmente tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pongo ahí un móvil, pero tiene que ver pues con el sexting, con hacer llamadas eróticas, con ver pornografía que lo tenemos a un clic, ¿no? de nuestra mano a través de los iPhone, de los teléfonos inteligentes. Y bueno, pues al final también es parte de nuestra sexualidad. La sexualidad, sobre todo, tiene que ver con las emociones. Si yo respeto mi sexualidad, si tengo información, si me han explicado cosas de sexualidad de una manera natural, tranquila, planteada desde la salud, desde el bienestar, pues yo me voy a sentir contento y contenta con mi sexualidad, va a ser una fuente de placer y va a ser un ítem que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Voy a mejorar mi calidad de vida. Por contra, si hay gente que me trata mal, que abusa de mí, que no me cuenta la realidad de la sexualidad, que siempre es un tabú, que siempre es como con secretismos, que rechaza mi sexualidad o mi orientación, pues yo voy a tener miedo, asco, vergüenza, rechazo hacia la sexualidad. Y yo eso lo veo a diario, cuando voy a hacer talleres a los centros ocupacionales, a residencias, colegios, etcétera, pues veo que hay personas que viven la sexualidad de una manera muy natural y otras personas que ya solo decir vulva se ponen súper rojas y lo rechazan y dicen, no, es que mi mamá me ha dicho que aquí yo no puedo tener novio y lo tienen súper claro, ¿no? Y sienten, hay mucho rechazo también a veces hacia la sexualidad, que es parte de cada uno y cada una, ¿vale? Pero la sexualidad, sobre todo, sobre todo, sobre todo, y yo creo que estaréis conmigo en ello, es placer. Este es el último pictograma, que no hay un pictograma en Arasac, ¿no? Que podamos poner placer. Entonces yo elegí como los fuegos artificiales, porque aquí en Valencia como que vivimos mucho, ¿no? Lo que es
los castillos de fuegos artificiales, pero como un espectáculo, ¿no? Como algo único, como alguna experiencia y como que al final la sexualidad nos produce placer, ya sea sola, ya sea acompañada, ya sea en diferentes vías, pero sobre todo deberíamos enfocarnos en el placer. Bueno, esto por aquí que ya hemos hablado de que la sexualidad, para que quede claro que la sexualidad ni se despierta ni se duerme, la sexualidad es algo que se tiene, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que se educa, ¿no? Que podemos educar. La sexualidad no es algo peligroso. Todas las personas tenemos y necesitamos, ¿no? Conocernos, aceptarnos y expresar nuestros gustos, nuestras identidades y nuestra intimidad. Entonces, para ello necesitamos conocer nuestro cuerpo, aprender de nuestro cuerpo, de nuestros genitales, de nuestra sexualidad. Necesitamos aceptarnos como hombres, como mujeres, como personas trans, como personas bisexuales, heterosexuales, como personas gays o lesbianas, sobre cómo yo me siento y quién me atrae, ¿vale? Y también necesito que los demás, sobre todo las personas más cercanas, me acepten tal y como soy, ¿no? No hay nada más duro para una persona y podéis escuchar a veces testimonios de personas LGTBI que cuentan que su familia les rechazaron, ¿no? Cuando salieron del armario. Ese proceso en el que uno cuenta quién es, ¿no? Que a veces se ha escondido, ¿no? O ha tenido vergüenza o se ha visto rechazado. Y ese miedo se cumple cuando hay un rechazo por parte de la familia, que se supone que son las personas que más te quieren. Eso crea una herida emocional que es muy, muy difícil de sanar, ¿vale? Entonces, por eso es importante que siempre haya una aceptación y un acompañamiento y bueno, cada persona es como es y queremos a nuestro familiar eh, con su amplitud, ¿no? Aunque sea una parte de la persona, su sexualidad, pero queremos a la persona en su totalidad, ¿vale? Y también las personas necesitan expresar sus gustos en su intimidad, con las relaciones personales, ¿no? Sentir que pueden disfrutar de su sexualidad, pero que las conductas sexuales no son obligatorias, pero que aprendan de sus propias experiencias. Eso también necesitan, ¿no? Y de sus propias prácticas. ¿De acuerdo? Que aquí nada es obligatorio, pero sí que conozcan que tienen esa oportunidad, ¿vale? Las personas con discapacidad intelectual, aquí había hablado un poquito más en general, pues ¿qué nos encontramos? Pues que tienen escasa educación afectivo-sexual, cuando los profesionales de la educación sexual, los sexólogos y sexólogas, hablamos de educación sexual, a veces nos comemos la palabra afectiva porque entendemos que la educación sexual, normalmente hablamos de educación sexual, incluye la afectividad, pero en general yo veo que las familias no lo incluyen, ¿no? Es como una parte de la afectividad, otra la sexualidad y es lo mismo, vamos. Es decir, que cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educación afectivo-sexual, ¿vale? Pues esa educación afectivo-sexual es a veces muy escasa en personas con discapacidad intelectual y tienen ideas como muy erróneas. Es decir, si le preguntáis cómo se hacen los bebés o qué es estar enamorado o qué es tener una pareja, cómo sé si alguien me gusta, pues posiblemente podemos escuchar ideas como muy surrealistas o bizarras o muy random incluso, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos que ofrecer educación sexual, ofrecerles buenos modelos saludables, ¿no? De afectividad. Nosotros como familia somos modelos para nuestro hijo o nuestra hija, o nuestro hermano o nuestra hermana, y, y hay que ofrecer apoyos sobre todo, os diría, que en la parte afectiva, porque la parte más propiamente sexual, de conocer el propio cuerpo, de masturbarse o de incluso de ponerse un preservativo, es muchísimo más fácil que entender la parte afectiva, ¿no? Cuando le gusto y cuando no le gusto, entender cómo gestionar los celos, el enamoramiento, cuando me estoy enamorando de una persona, cuando una persona que estoy en una cafetería, una persona que está atendiendo en la barra me dice, venga, mi amor, ¿qué quieres? No es que me esté diciendo que yo sea su amor, sino que es una forma de hablar, ¿no? De igual, pues de su forma de comunicarse. Y esto es lo difícil. Es decir, aquí es realmente muy, muy complicado, ¿no? Y es donde las familias tenéis un papel fundamental en explicar, en acompañar, en ver series, por ejemplo, y siempre que podáis ver una serie o una película con vuestro familiar, aprovechar para dar un feedback, ¿no? Y para decir, mira aquí, fíjate, yo creo que están diciendo otra cosa, o aquí querían decir otra cosa, y plantearnos, ¿no? Otra fórmula de hacer de espejo, ¿no? O de plantearse errores que pueden estar teniendo.
¿vale? La sexualidad también tiene que ver con los modelos, como os había dicho, en positivo, ¿eh? Con las personas con discapacidad también tienen menos modelos positivos, ¿no? Es decir, más restringidos, es decir, conocen menos parejas, conocen menos amistades, tienen menos información en muchos casos o información muy sesgada, muy simple a veces, y tienen sobre todo muchas menos posibilidades de experimentar, de aprender, de conocer, de bueno, pues de practicar, ¿no? Pensar cuándo habéis tenido vosotros vuestra primera relación sexual o dónde os disteis vuestro primer beso o con quién fue, pues posiblemente vuestro familiar va a tener muchas menos oportunidades, ¿no? De poder conocer gente o de poder experimentar cosas. Entonces, en base a esto, pues deberíamos tenerlo en cuenta, ¿vale? La familia tenéis un papel fundamental, ¿vale? Porque aunque no os deis cuenta, la sexualidad siempre estamos educando en sexualidad. Es imposible no educar en sexualidad. Si estáis en casa y estáis con vuestro hijo o vuestra hija y de pronto hay una cena sexual y cambiáis rápidamente, le estáis transmitiendo, ¿no? Que os incomoda esa escena o que es tabú o que no es propia para su edad o que es pecado, le estáis transmitiendo algo. Pero si además, si al revés, ¿no? Si hay una cena sexual y o lo continuáis porque sois conscientes de que igual le estáis transmitiendo eso, pero estáis ahí todo así súper, ¿no? Súper serios ahí, aguantando, aguantando, ahí súper incómodos. Eso también se nota, ¿no? Y eso también lo van a notar y van a ver que la sexualidad es algo incómodo para mucha gente. Entonces es imposible, ¿no? Con el día a día, con nuestros comentarios, cuando damos un beso a nuestra pareja, estamos educando en sexualidad. Entonces tendríamos que entender que en lugar de dejar que sea una educación sexual sin darme cuenta, pues tenemos que darnos cuenta de que estamos educando y ofrecer un modelo, ¿vale? Más directo. Entonces, para eso yo os propongo que reflexionéis de qué queréis transmitir a vuestros familiares, ¿no? ¿Qué quiero, qué llevo en mi mochila? ¿Qué ideas preconcebidas llevo en mi mochila? ¿Qué he aprendido yo? ¿Qué me han dicho? ¿Qué escuché? ¿Qué educación sexual tuve? Y qué quiero transmitirle, ¿no? Tengo miedos, tengo mitos, ¿cómo quiero transmitir? ¿Qué le quiero contar? ¿Qué no le quiero contar? ¿Cómo se lo quiero contar? ¿Vale? Con el objetivo de que viva la sexualidad de manera más placentera, más libre, más saludable, más segura, ¿vale? Y que pueda facilitarle ciertas cosas, ¿no? O por lo menos mejorar la calidad de vida. Entonces, claro, es una reflexión que nos tenemos que plantear ahí, ¿eh? Es decir, que tenemos que antes que empezar, decir, voy a informarme, voy a leer, voy a hablar con profesionales, voy a plantearme qué me gustaría transmitir y cómo lo quiero transmitir, ¿vale? Bueno, como familia, ¿qué podemos hacer? Pues ofrecer educación sexual, desarrollar a máximo la autonomía personal de la persona, ¿vale? Es decir, que pueda elegir cómo quiere vestir, em, qué quiere comer, y si no puede elegir qué quiere comer, porque igual vuestro familiar no os conozco y tiene muchas necesidades de apoyo, pues si no puede elegir, pues lo que voy a hacer es decirle que puede decidir si quiere, perdonad, que está, hay una persona que quiere conectarse. Perdona, un momentito, que si no salgo, si no dejo de compartir, no voy a poder. Un momento. Perdonar, siempre pasa esto. Vale, vale, pues ya estamos. Como os decía, ¿qué tenemos que plantearnos? Pues ofrecer también, aparte de la autonomía, es decir, si no podía, elegir el postre, pues yo le ofreceré, un plátano o un yogur y que elija. Pero tiene que elegir su propia ropa, su propia, forma de expresarse. Es fundamental, porque si no fomentamos la autonomía, en el momento que alguien le diga: "¿Te puedo tocar un pecho?", no va a saber reaccionar, o es muy raro que alguien diga que no, cuando no ha podido elegir nunca nada. Pues cuando le ofrezcan algo que igual sí que sea importante, que tenga la capacidad de decir no, si no ha practicado, pues de verdad que no lo va a poder hacer, ¿vale? Entonces también hay que ofrecer espacios de intimidad donde la persona pueda estar en su habitación, pueda disfrutar de estar a solas, pueda imaginarse lo que quiera, em,
Y bueno, y siempre hay alguna familia que me dice: "Ay, Paula, pero es que mi hijo tiene epilepsia y yo no me fío, ¿no? Pues no le dejo cerrar la puerta". Bueno, pues deja la puerta abierta, pero ponle una cortinilla de macarrones, de las de toda la vida, ¿no? Para que haya algo más de intimidad. Y si hay algún problema, pues la puerta está abierta en el fondo, ¿no? Pero ya da algo de intimidad, porque todo el mundo necesitamos intimidad, ¿de acuerdo? Y eso se trabaja, ¿eh? La intimidad se trabaja y nos puede ayudar mucho a la hora de madurar, ¿vale? Favorecer las relaciones sociales fuera del centro. Yo, al final, observo mucho que hay, muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que, que solo tienen amigos o amigas dentro del centro, ¿no? Pero que no ven más allá. O igual si van al ocio es de la misma asociación que van al centro ocupacional y al final son las mismas, no sé, 20, 30, 40 personas, siempre jamás, siempre esos eran tus compañeros y por per se tienen que ser tus amigos o amigas. Pero claro, imaginaros estar 30 años con las mismas 20 personas. Al final es que vamos a tener discusiones, vamos a tener malos momentos, habrá muchas situaciones de celos, de novios, etcétera, con las mismas personas porque no hay más. Entonces, intentar favorecer las relaciones sociales fuera de los centros, ¿no? Permitir que se equivoquen. Yo sé que esto es muy complicado como familia, ¿eh? Permitir que se equivoquen, pero pues de los errores se aprenden y es un regalo a veces un error, ¿no? Siempre que se analice. Como os decía, ¿no? Hacer explícito lo implícito, sobre todo en la parte de sexualidad y de afectividad, es fundamental. Y dejar de infantilizar y sobreproteger, que sé que esto es muy complicado, ¿eh? Que soy la primera que lo tengo clarísimo, pero bueno, pues poquito a poquito tenemos que ir planteándonos, ¿no? Que la persona está madurando y que necesita aprender otras cosas, ¿vale? Bueno, creo que es algo claro, ¿no? Pero que todo el mundo lo entendemos, pero las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, es decir, personas con síndrome de Down, personas del espectro autista, personas del X frágil, cualquier tipo, parálisis cerebral, cualquier persona también neurodivergente, pues también puede ser gay, lesbiana, bisexual, asexual, pansexual, heterosexual, no binaria, intersex, trans, cis, pueden ser de muchas maneras diferentes, ¿vale? Es decir, tener una discapacidad nada tiene que ver con ser heterosexual o ser o tener diversidad sexual, nada tiene que ver, ¿vale? Os voy a pasar esto porque si no nos va a dar tiempo. Os recomiendo, os mandaré un enlace por si queréis ver algún documental y estará en la hoja que os voy a enviar. Pero bueno, pues en nuestra sociedad vivimos en una sociedad heteronormativa, ¿no? Es decir, se presupone que todas las personas vamos a ser cis, es decir, que nací, por ejemplo, con vulva y nací hembra humana y voy a sentirme mujer, y que además voy a ser heterosexual, ¿no? Y pensar que los heterosexuales no salen del armario. Es decir, será, por supuesto, nadie va, mamá, mira, que tengo algo que contarte, mamá, es que soy heterosexual, ¿no? Esto no lo vivimos. Es decir, solo sale alguien del armario quien presenta una diversidad sexual y eso crea una dificultad, ¿no? La orientación sexual parece que solo es la válida y la natural, la heterosexual, cuando no es real, porque dentro de la naturaleza vemos mucha diversidad, ¿no? Tanto en los animales como en los seres humanos, que es lo que vamos a comentar hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante la educación sexual para que cada persona pueda descubrirse y entender la sexualidad en plural. ¿Vale? Os voy a explicar algunos conceptos importantes que a veces, pues bueno, ya que estamos en una charla sobre diversidad sexual, pues no está de más, ¿vale? Para que entendamos a veces ciertas cosas que tenemos ideas erróneas o mitos o a veces ideas que no lo llegamos a entender, ¿vale? Una cosa es el sexo biológico, ¿vale? Pues en los seres humanos podemos ser, ¿no? Que tengo entre los genitales, por ejemplo, podemos ser hembra humana, macho humano, pero también hay personas intersex, ¿vale? Antes, hace muchísimos años, se utilizaba el pseudo-hermafroditismo, luego se ha utilizado la palabra intersexual, hay personas que rechazan la palabra intersexual y se llaman intersex, o bueno, hay muchas fórmulas diferentes. Pero la realidad, la biología nos dice, ¿vale? Que no todas las personas tienen vulva, cromosomas XY y que además, perdón, XX y que además tienen estrógenos y progesterona, ¿no? Sino que hay personas que no nacen así, ¿vale? Pero tampoco nacen con XY y con pene, con testículos y testosterona y andrógenos, sino que hay personas que nacen de una manera diferente y esa es la diversidad.
La biología nos dice que hay mucha diversidad, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues personas, por ejemplo, se calcula que una de cada 20.000 personas, perdón, una de cada 2.000 es una persona intersex. Igual yo soy intersex y no lo sé, o la mayoría de personas intersex no van por la calle y te dicen, hola, soy Paula, soy intersex, y se presentan de esa manera, ¿no? Posiblemente conozcamos a alguna persona intersex y no nos lo ha contado, ¿vale? ¿Qué quiero decir con persona intersex? Pues fijaros, para definir qué es una mujer o un hombre, ¿no? Una hembra o un macho, muchas veces planteamos desde los cromosomas, ¿no? Si nazco con el cromosoma 46 XX, se supone que soy hembra, ¿no? O si nazco con el XY, seré varón. Pero hay personas que nacen con un X0 o con un XXY o un XIII. Es decir, que hay múltiples fórmulas de cromosómicamente de ser personas, ¿vale? Y todas igual de válidas. Entonces ahí ya la definición propia de lo que es una hembra humana ya no me sirve, ¿no? Quiero que veáis ahí la diversidad. También puede ser una persona intersex a nivel de gonadal, ¿no? Que haya una hormona que no me deja, ¿no? O una proteína que no me deja em, utilizar, por ejemplo, la testosterona, ¿no? Los andrógenos o la progesterona, o no me deja coger esa hormona que mucho tiene que ver con la parte de las gónadas y que me va a cambiar el fenotipo, ¿no? La fórmula de cómo soy por fuera de mi cuerpo, ¿vale? Y ahí también podemos tener también mucha diversidad sexual, pensar la mayoría de veces pensamos que las mujeres no tienen vello, ¿no? O no tienen bigote, o no tienen barba, o no tienen pelos en el pecho, pero eso no es real. Hay mujeres que tienen algunos pelos por aquí, tienen más barba o menos barba, que tienen vello, que tienen pelos en el pecho, es decir, y que hay como muchas formas diferentes de cuerpos, ¿de acuerdo? Y eso también tiene que ver con la sexuación y con la sexualidad. Y luego también hay personas que los genitales no quedan claros si es un pene muy pequeño o un clítoris muy grande. Pues hay personas también que a nivel de genitales tampoco externos tampoco queda del todo claro. Con esto quiero decir que hay mucha variabilidad en la parte biológica de los seres humanos, ¿vale? En la naturaleza y en la parte biológica de los seres humanos, ¿vale? Como os decía, pues hay, a nivel cromosómico podemos ser XX, X0, XY, XII, XXY, ¿de acuerdo? Y hay algunos síndromes, algunas fórmulas cromosómicas que además tienen más prevalencias en las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, el síndrome de Turner, ¿vale? También fijaros si se ha llegado ya a este momento que en Alemania, pues la legislación alemana plantea que podemos poner hombre, mujer o un cero, ¿vale? Que lo que plantea es que no entendemos que el sexo no es ni masculino ni femenino, ¿vale? Que no pertenece ni al sexo masculino ni femenino. Luego tenemos la identidad de género. ¿Yo qué pienso de mí, no? ¿Cómo, cómo me siento, cómo me vivo? Porque no es yo me etiqueto, sino yo me siento y me vivo, ¿no? Me percibo y convivo con mi cuerpo y con mi forma de ser, ¿no? ¿Qué pienso de mí? Y eso se llamaría la identidad de género. Yo me puedo sentir mujer, me puedo sentir persona trans, cuando he nacido, por ejemplo, hembra, pero no me considero mujer, sería una persona trans, me puedo vivir como persona no binaria, no me siento ni hombre ni mujer, o como género fluido, a veces me siento mujer, a veces me siento hombre o como hombre, ¿vale? Y dentro de ser mujer o ser hombre hay mil variabilidad, ¿no? Cada persona que estamos aquí se va a sentir mujer de una manera diferente o se va a sentir hombre de manera diferente, ¿vale? En función de lo que para mí es ser mujer o ser hombre, pero también en la sociedad, si yo acepto lo que es los estereotipos de género o los rechazo, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de las personas trans, lo importante deciros que lo importante es cómo se identifican. Yo me siento y me vivo como una mujer, pues soy una mujer trans. Yo me siento, me percibo y me identifico como un hombre, pues soy un hombre trans. ¿Vale? Da lo mismo la idea de cómo nací, cómo me sentí anteriormente, ¿no? Lo importante es cómo se vive ahora la persona. ¿Vale? Luego tenemos la expresión de género. Cómo actúo, cómo yo me muevo, qué ropa me gusta utilizar, ¿no? Y esto también hay mucha variabilidad. Hay personas como muy femeninas, hay personas muy masculinas, hay personas andróginas que tienen como muy equilibrado, ¿no? Esa idea que tenemos de parte de masculina y femenina. Pero esto también es un constructo muy social, porque para cada persona lo femenino o lo masculino va a ser algo diferente, ¿vale?
Y una persona puede ser, no sé, a veces te puedes sentir muy femenina y mañana me siento menos femenina, ¿no? Y hay cosas que me gustan de la parte más masculina y hay cosas que me gustan de la parte más femenina. Nadie es 100% nada, sino que tenemos un batiburrillo de nuestros intereses y de nuestra forma de actuar y de movernos de manera muy diferente, ¿vale? Y luego tenemos la orientación sexual, de quién me enamoro, quién me gusta, quién me atrae sexualmente y de quién me enamoro, ¿vale? Y aquí tenemos otra tanto de diversidad, ¿no? Puedo ser heterosexual cuando me gustan las personas de identidad de género contraria, es decir, yo me siento mujer y me gustan los hombres, soy una persona heterosexual, puedo ser homosexual cuando me gustan las personas de mi mismo género, puedo ser asexual cuando no me atrae nadie, ¿eh? Cuando dice, pero no ahora que yo estoy pasando no sé, unos meses, como pongamos entre comillas, de sequía, ¿no? Que no me apetece nada y que no me gusta nadie. No, estamos hablando de que esto es algo como de, no diría con un continuo, pero de larga duración, en la que yo siento que nunca me atrae nadie, no tengo ningún interés por enamorarme de nadie, ni nadie me llama la atención, ¿no? Pues puedo ser una persona sexual. También puedo ser bisexual cuando me atraen algunos hombres y algunas mujeres. Pansexual cuando me atraen algunos hombres, algunas mujeres, me atraen personas trans, me atraen personas no binarias, es decir, me estoy fijando en la persona más allá de la identidad de género, ¿no? Y perdonadme, pero la bisexualidad y la pansexualidad tienen, o sea, se rozan, ¿eh? Van de la mano, es decir, a veces es difícil, eh, eh, al final cada persona tiene que cogerse la etiqueta que quiera, ¿no? No podemos los demás lo que le digamos cómo tienes que ser, pero que están como muy relacionados, ¿eh? ¿De acuerdo? Y deciros que todos estos conceptos, el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, son separados unos de otros, ¿vale? Es decir, una persona puede ser una persona intersexual, no binaria, andrógina y heterosexual. Pues sí, claro que sí. Es decir, que cada cosa no va a tener por qué ser, ¿no? A veces nos planteamos la idea, por ejemplo, de decir, bueno, es que una persona gay, un hombre gay tiene pluma, ¿no? Eso tendría que ver con la expresión de género, pero no todos los hombres gays tienen pluma. ¿Vale? Y cada uno, una persona trans, un hombre trans puede tener pluma, pues sí o no, como quiera ser, ¿vale? Entonces son como cosas diferentes. Y una persona trans no tiene por qué ser heterosexual, no tiene por qué ser bisexual, es decir, que cada apartado como que también es libre, ¿vale? Y hay mucha diversidad. Bueno, entonces, ¿qué os plantearía? Bueno, pues yo como recomendaciones, después de muchos años de estar trabajando el tema, ¿no? Pues es muy importante y lo comentan siempre las personas con diversidad sexual, el apoyar para salir del armario, pero también no sacar del armario a nadie que no quiere salir. Quiero decir que igual a mí me ha dicho alguien que es gay o lesbiana, pero eso no me da permiso para yo contárselo a todo el mundo. Es decir, a nadie se lo tengo que contar. Es la persona la que tiene que decidir cuándo contarlo y a quién contarlo. Y habrá personas que decidan nunca contárselo al tío, ¿no? Porque el tío se da cuenta de que tiene sensibilidad cero y que parece una persona que va a rechazar totalmente su identidad, pues igual deciden, ¿para qué se lo voy a contar? ¿Para qué me voy a enfrentar a esa situación y va a ser como negativa para mí? ¿No? Es decir, que hay que tener en cuenta eso, es decir, apoyar a la persona que quiere salir del armario y que expresa su identidad, su orientación y que pues necesita igual información o formación, acompañamiento o apoyo, pero también a la persona que no quiere que le saquemos del armario, pues no sacarla, ¿no? Ojo, nunca contar a nadie que una persona es una persona trans o que antes se llamaba María y ahora se llama de otra manera. Es decir, el nombre que utilizaba antes, pues debe quedarse en el olvido, ¿no? No podemos ponerle, contar cómo se llamaba la persona antes. Sería como una falta de respeto muy grande, ¿vale? Tenemos que ofrecer referentes, buscar referentes a través de las redes sociales, de la televisión, cercanas a nosotros, ¿no? De personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, para que vean personas como ellos y como ellas. Facilitar la asociación entre iguales, y esto es muy complicado, porque fijaros, este programa y otro que tenemos a nivel autonómico surgió de cuando yo empecé a trabajar aquí en Plena Inclusión, que fui a un centro ocupacional allí en Denia, y un chico me dijo que era gay, que no se lo había contado a nadie, pero que no conocía a nadie que fuera gay. Dice, es que yo estoy aquí en el centro ocupacional y yo creo que aquí no hay nadie gay, no conozco a nadie. A mí me gustan los chicos, pero no conozco a ningún otro chico con discapacidad intelectual.
Y eso es estar muy solo, ¿no? Porque si ya en general las personas con discapacidad intelectual tienen menos amistades, pues imaginaros si además tu orientación sexual, ¿no? O tu identidad no es la normativa, todavía es mucho más complicado. Entonces, bueno, pues hay que facilitar la socialización. Y ahora os comentaré que tenemos también pues, un grupo de WhatsApp de personas LGTBIAQ+, con discapacidad intelectual, que pueden participar quien quiera y que, bueno, pues son personas de toda la comunidad valenciana con discapacidad intelectual y tenemos un lugar y un espacio seguro para poder socializar, ¿vale? No aceptar nunca conductas discriminatorias, intentar, de verdad, a veces sin darnos cuenta, también hacemos algunos comentarios, ¿no? O despectivos hacia ciertas personas y hay palabras que duelen, ¿no? Y si yo siempre estoy insultando a un grupo de personas, si mi familiar se siente así, nunca va a encontrar el momento de contarlo, porque entiende que si yo hago comentarios homófobos, pues que también se los voy a hacer a él, ¿no? Va a sentir un rechazo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No aceptar nunca conductas discriminatorias. Yo os recomendaría que si tenéis algún familiar con diversidad sexual, pues visitéis las oficinas Orienta en nuestro canal de YouTube. eh, si empezáis a buscar, veréis mi cara muchas veces y hay unas entrevistas en 2020 que fui a las tres oficinas Orienta, a la de Alicante, Castellón y Valencia, y explicaba pues quién estaba ahí, qué hacen, y las personas hicimos una pequeña entrevista para que fueran las propias trabajadores y trabajadoras de las oficinas Orienta que nos contaran, ¿vale? Es un servicio de la Consellería en la que pues allí orientan, tal como ponen, ¿no? Tienen servicio jurídico, tienen grupo de apoyo y nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Luego también otra recomendación es que escuchemos, acompañemos y apoyemos a las personas, ¿vale? Y respetar sus decisiones. Esto sería como lo más importante, ¿no? Respetar lo que tiene que decir y cómo tiene que decirlo y no ir en contra de la forma de ser de la persona, ¿vale? Sí que me gustaría deciros que a veces hay personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que tienen mayor probabilidad de ser con diversidad sexual y estas son las personas del espectro autista. Es decir, se ha comprobado en base a analizar datos, ¿no? Y estudios científicos que hay mayor porcentaje de personas LGTBIQ+, en las personas con TEA que en las personas neurotípicas, ¿vale? Así como hay otros síndromes que tienen que ver más también a veces con unos genitales como muy ambiguos o genitales muy infantilizados o con personas más asexuales, pues también se puede dar en algunos colectivos dentro de la discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que pues es bastante más habitual, casi como el doble de proporción, en personas con TEA encontrarnos personas trans o personas homosexuales o personas bi, y eso no quiere decir que estén muy desorientadas ni nada por el estilo. Eso es que, bueno, pues se sienten así y habrá que acompañarles en los procesos que están viviendo, ¿no? Totalmente. Vale. Como os decía, tenemos un grupo de WhatsApp de personas con discapacidad intelectual, LGTBI, y si alguno de vosotros o vosotras conoce a alguien con discapacidad intelectual que le gustaría estar en este grupo, pues que me lo diga, os paso una invitación del grupo de WhatsApp, o ahora le echáis una foto así con el móvil y podéis solicitar entrar. Hacemos, pues bueno, pues ¿qué hacemos en este grupo? Nos damos los buenos días, nos mandamos canciones, nos mandamos imágenes y GIFs y memes, y los días importantes pues nos felicitamos y luego, bueno, pues hacemos una quedada mínimo al año presencial en la que nos vamos todo el mundo a comer y hacemos algunas actividades y es algo como muy bonito. Y bueno, y este año, gracias a este programa que estamos haciendo, ocupando nuestro espacio, pues nuestra idea es poder ir también al Día del Orgullo aquí en la ciudad de Valencia, ¿vale? Entonces, bueno, si me permitís, os voy a enviar este cartel para que lo tengáis. Y si lo vais a ver esto luego en nuestro canal de YouTube, pues si podéis escribirme a mi correo electrónico, lo pone ahí abajo, pero lo voy a poner luego y os puedo mandar toda la información y el cartel y la infografía, ¿de acuerdo? Con pautas. Hemos creado esta infografía donde
Será en un PDF, entonces podréis clicar encima de la fotografía y descargaros, directamente os llevarán el enlace, ¿no? Pues del diccionario de la diversidad sexual, de la guía cómo decirlo a tu familia, de la guía sobre la ley trans, de vídeos sobre la diversidad sexual o sobre los delitos de odio, ¿no? Cómo denunciar un delito de odio. Bueno, pues vamos a tener ahí diferentes informaciones y materiales que podáis. Veréis que hay algunos con el logo de lectura fácil y eso quiere decir que estarán hechos en lectura fácil y hay alguno que no, pero que puede ser interesante que lo tengáis. ¿Vale? Y ahora sí que ya, si me permitís, voy a dejar de grabar. Em, Como os decía, bueno, pues vamos a abrir micros y vamos a poder compartir todas las dudas que queráis. Sí que me gustaría dejar aquí, por si estáis viéndolos desde casa, que tengáis mi correo electrónico, o sea, paula@plenainclusioncv.org, o podéis llamar aquí a Plena Inclusión, preguntar por mí y os puedo pues acompañar, asesorar, compartir información, enviaros materiales o todo lo que necesitéis, pues aquí estamos para poderos ayudar y acompañar. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto me despido de las personas que lo vais a ver en diferido.